Bueno, les voy a leer entonces un párrafo donde explica qué es la caridad. Yo lo puse en el grupo de WhatsApp. Dice, no obstante, habla de curar, ¿no? El párrafo, el texto de esta parte. Dice, no obstante, mientras el tiempo exista, la curación seguirá siendo necesaria, como un medio de protección humana. Esto se debe a que la curación siempre se basa en la caridad, y la caridad, acá viene la definición, es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando él no la perciba en sí mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que el hombre es capaz de concebir ahora dependen del tiempo. La caridad es realmente un pálido reflejo de un amor con mayúscula mucho más poderoso y totalmente envolvente, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que el hombre haya podido concebir hasta ahora. La caridad es esencial para pensar acertadamente, en el limitado sentido que el pensar acertado es capaz de alcanzar ahora. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que hasta ahora ha logrado en el tiempo, puesto que su propio pensar es defectuoso. No puede ver que el redimir es para él, pues de otro modo no tendría ninguna necesidad de caridad. La caridad que se le conceda es a la vez una confirmación de que él es débil y un reconocimiento de que podría ser más fuerte. Acá está diciendo la limitación de lo que es la caridad, ¿no? Pero a mí siempre me quedó muy grabado eso, ver al otro como más avanzado de donde está en el tiempo, que tiene que ver, para mí es lo mismo que la visión de Cristo, o sea, ver al Esta. otro con los ojos de Cristo. Para mí es otra manera de decir lo mismo. Vieron que el curso, para que nos entre de alguna manera, nos lo dice, Repite y repite. repite con distintas palabras hasta que nos entre. Sí, Ver al eso. otro no con lo que hizo en este mundo, sino con lo que verdaderamente es, como Ya. verdaderamente. Ver Bueno, la perfección del Hijo de Dios en el otro. Eso es ser caritativo. ver la faz en el sí, verlo más avanzado. Lo que pasa que ahí, viste lo que dice, ¿cuál es la limitación mundana de la caridad? Que si vos lo querés ver más avanzado de lo que está ahora, estás implicando que ahora no está avanzado, ¿me entendés? Eso es lo que dijo, ese es el último parrafito que les leí. Eh, Dice, la caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que él es débil y un reconocimiento de que podría ser más fuerte. Si aceptara el redimir no necesitaría caridad. Las confundí más. Bueno, está en el WhatsApp, después lo leen tranquilos. No, yo estaba pensando, ¿a qué le llama redimir? No me acuerdo qué era redimir para Expiación. a la expiación. Bueno, yo lo que entiendo de caridad entonces es que hay que ver al otro en su completud como hijo de Dios y nunca como con los ojos del ego, porque si lo veo con el ego, con los ojos del ego, lo voy a ver con todas sus debilidades como que son las mías. Tal Y cual. ahí no estoy siendo ni caritativo con el otro, ni siquiera conmigo mismo. Mm. Claro, es que somos uno, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos que somos uno. Es muy Exacto. fácil olvidarse de eso. Eh, Así que bueno, si les parece que ya arranquemos con la lectura, Bueno, eh, sería acá el párrafo 32, que lo marco así el numerito. Esto está repetido, o sea, este párrafo lo leímos la vez pasada. El ego vive literalmente a base de comparación. Esto significa que la igualdad es algo que está más allá de su capacidad de comprensión y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Bueno, fíjate que para ser caritativo tenemos que percibir la igualdad. Lo que vos exacto. decías, Alicia, que el otro soy yo, ¿no? El ego nunca da con intención de repartir plenitud, puesto que precisamente fue hecho como un sustituto de esta. El ego es un sustituto de Dios. Es el Dios con minúscula el ego.
Por eso el concepto de agarrar surgió en su sistema de pensamiento. Todos los, creo, no sé si en el otro creo que hizo obtener. Todos los apetitos son mecanismos para agarrar y representan la necesidad del ego de confirmarse a sí mismo. Cierto. Esto es tan cierto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Esto está con apóstrofe. El origen de los apetitos corporales no es físico, mira qué interesante. Porque el ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo por medio de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión del ego, el cual está completamente confundido acerca de lo que realmente es posible. Esto es lo que lo hace completamente errático. Sí, yo esto la verdad que no lo tenía presente. Esto de que los apetitos corporales no son del cuerpo, son del ego. 33. El ego. Ah, no, perdón. Graciela, ¿querés leer el 33? El ego cree que puede valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree él que se originó. Este es un estado de tanto miedo que lo único que es capaz de hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificación o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No obstante, no es libre de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su basamento. El ego es la creencia de la mente según la cual ésta puede valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por lograr que el alma lo reconozca y establecer así su propia existencia son completamente inútiles. Claro, nosotros nos enredamos con el ego con nuestra mente errada, pero nuestra alma nunca se va a enredar con el ego. El espíritu Claro. no lo registra el ego. Claro. Bueno, el 34, ¿querés leer? No sé si se ve bien ahí. Ahí perfecto, Lau. 34, ¿no? El Sí. alma, desde su sabiduría, no conciencia al ego, tampoco lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco conciencia al espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo que es más grande que él. Por eso, la autoestima, en términos del ego, tiene que ser necesariamente ilusoria. Las creaciones de Dios no crean mitos, aunque es posible que el esfuerzo creador del hombre se convierta en mitología. Pero esto solo acude bajo Solo sucede. Pero esto solo sucede bajo una condición cuando lo que hace el hombre ha dejado de ser creativo. Perdona, hay dos puntitos ahí que por ahí le cambia el significado. No me siento bien y estoy con problema de visión cuando es así. Veo una cosa y leo otra, así que yo prefiero no leer. Sí, igual no es que está mal, es solamente los dos puntitos que no viste. Por ahí le cambia un poquito el sentido, dice. Pero esto solo sucede bajo una condición, cuando lo que hace el hombre ha dejado de ser creativo. O sea, la condición de, él estaba hablando de las creaciones de Dios, no crean mitos, aunque es posible que el esfuerzo creador del hombre se convierta en mitología. Pero esto solo sucede bajo una condición, cuando lo que el hombre
hace el hombre ha dejado de ser creativo. Ser creativo es en el nivel del espíritu. Nosotros acá en realidad fabricamos, por eso dice la mitología, tiene que ver con el esfuerzo creador del hombre. No es lo que hizo Dios, es lo que el hombre fabricó. Entonces ahí esa es la condición. Bien, gracias. Bueno, bueno, sigo leyendo yo entonces. Los mitos pertenecen exclusivamente al hábito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Yo entiendo que acá es que está hablando de los mitos, como los mitos griegos, ¿no? Los mitos, o lo mismo de la Biblia, ¿no? Cuando trata de explicar la creación del mundo. Sí, a mí también me parece. Acá sigue explicando igual. ¿Querés leer el 35, Graciela? Sí. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Todo sistema mitológico incluye alguna explicación de la creación y la asocia con su particular percepción de lo mágico. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por preservarse a sí mismo, así como su interpretación de su propio comienzo. Este comienzo siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los egos que están orientados hacia lo religioso creen que el alma existía antes y que seguirá existiendo posteriormente después de pasar un lapso temporal en la vida del ego. Algunos incluso creen que el alma será castigada por este lapso, aunque en la realidad es imposible que supiese algo al respecto. Bueno, acá está hablando... no, iba a decir de la reencarnación, pero no, en realidad no, porque habla como si el alma pudiera recibir un castigo fuera del cuerpo, ¿no? No habla Es de lo único que confunde, porque si no el alma sería así. Ha existido antes, existe ahora, bueno, y Bueno, va a pero existir. acá dice, por eso dice que desde el punto de vista religioso, Claro, eso es lo que hemos aprendido. Yo exacto, aprendí desde lo religioso que sí, que pasa un tiempo fuera el del cuerpo. cuerpo, pero vuelve al cuerpo. Lo que pasa es que incluso ahí estamos hablando de un pedacito del alma, cuando en realidad el alma es una, o sea, el Hijo de Dios es uno. Y Sí, cuando desde este concepto religioso es como si el alma estuviera dividida, cosa que en realidad eh, no sí, es así sí, en realidad, dijéramos, ¿no? sí. Y por supuesto que no va a ser castigada, eso desde ya, No, Dios, eso desde desde el ya, sí, punto de sí. vista de Dios eso es totalmente imposible. Dice acá, en la realidad con mayúscula, es imposible que supiese algo al respecto. No, sí, seguro. Sí, lo de supiese entiendo que está hablando de Dios, ¿no? En el sentido que Dios no castiga porque ni sabe lo que pasó en ese lapso. Bueno, creo que se entiende. Sí. Bueno, leo el 36. La palabra salvación, si querés decir algo, Alicia, comenta, aunque no leas, podés comentar si querés No, comentar. no, no, estoy escuchando en silencio. Gracias. Bueno, la palabra salvación, entre comillas, no es aplicable al alma, pues ésta no está en peligro y por lo tanto no necesita ser rescatada. ¿Ves? Ponele desde ese coso del castigo de religiosos como que el alma está, si está de ponerla en el purgatorio hay que ir a rescatarla. Y acá dice que no, el No, alma no. La salvación no es otra cosa que pensar acertadamente. Acá una definición de salvación. Lo cual, aunque no es el pensar que es uno del alma,
debe alcanzarse antes de que el pensar, que es uno, sea reinstaurado. Claro, porque el pensar acertadamente es como que sigue estando en este plano, por decir. O sea, Sí, me parece que sí. el pensar acertado dicta automáticamente el siguiente paso, ya que la percepción acertada está completamente libre de cualquier pensamiento en el que se ataca, y por lo tanto el pensar equivocado es extinguido. Pensar equivocado es el que ataca. El ego no puede sobrevivir sin juzgar y por consiguiente se le abandona. Bueno, esto para mí es clave. ¿Cómo hacemos para deshacernos del ego? No juzgando. Que así nos evitamos tener que perdonar, porque en realidad tenemos también, si juzgamos también tenemos la ayuda, ¿no? O sea, con el perdón se resuelve, pero acá ya es como antes. Así la Pero mente, uno 24 horas juzga, sin querer, estás emitiendo bueno, juicio todo el tiempo. claro, bueno, sí, por eso necesitamos perdonar, pero imagínate que vos vas avanzando en este camino y sanás la mente y no juzgas. Ahí abandonás el ego. Creo que, si bien yo no digo que sea fácil, pero que tiene que ser nuestro propósito. Claro. Que cuando nosotros lo ponemos como propósito, como él está afín con el Espíritu Santo, ahí recibimos toda la ayuda para que, o sea, desde nuestra humanidad no podríamos, pero tenemos la ayuda que hace que sí podamos. Así la mente tiene una sola dirección por la cual avanzar. La dirección que la mente va a seguir será siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema del pensamiento al cual se ha adherido. Mira, mira, acá te está hablando de lo automático. ¿Por qué juzgamos todo el tiempo? Porque estamos alineados con el pensamiento del ego. En la medida que nosotros nos empezamos a alinear con el pensamiento del Espíritu Santo, va a ser automático el no juzgar. Va a llegar un punto en que va a ser automático. Tenemos que, bueno, como dicen, ¿no? Estar alerta en favor de Dios y de su reino. O sea, tenemos que estar alerta, que no se nos cuele pensamientos del ego. Cuando se cuela, bueno, perdonar, pedir la expiación y Sí, todo. es ir haciendo consciente. Cada vez que uno se da cuenta, digamos, cada vez nos demos cuenta más cuando estamos juzgando. Sería ser consciente de eso. Y entonces, Sí, yo lo que no te di, no sé en qué parte del libro lo leí, pero creo que me ha explicado alguna situación. Es como que de pronto uno se empieza a sentir mal por deslices más pequeños. O sea, te sentís re culpable y capaz que lo que hiciste fue menos. Pero ¿qué pasa? Porque como estamos más alerta, lo sentimos mal, sentimos más la diferencia de estar en paz a no estar en paz, aunque ese no estar en paz sea chiquito, ¿no? O sea, una ira gigante, no necesitamos llegar a la ira gigante para sentirnos mal. Eh, Eso, no sé, eso es mi experiencia y yo lo he leído en alguna parte del libro. Bueno, Leo, sí, dale. cada sistema de pensamiento tiene consistencia interna, lo que provee la base para la continuidad del comportamiento. Sin embargo, esta es una cuestión de confianza y no de validez. El comportamiento digno de confianza constituye una percepción significativa según el pensar del ego. No obstante, el comportamiento válido es una expresión que es inherentemente contradictoria porque la validez es un fin y el comportamiento un medio. Ambos no pueden combinarse en forma lógica, porque cuando se ha logrado un fin, los medios para su logro ya no tienen sentido. Ujú. Ujú. Bien, la verdad que nunca había pensado en esto. Una cuestión de forma. Bien, ¿se entendió, no? Sí, ¿Sí? Sí, me parece repite que lo mismo de alguna manera, de distinta forma. sí, no,
Esto del comportamiento, claro, tiene que ser un comportamiento digno de confianza. No existe cosa tal como un comportamiento válido. Es una contradicción. Bueno, en alguna parte del libro dice esto, ¿no? De que en realidad nosotros, ¿por qué tenemos que sanar la mente? Y después todo lo demás se va acomodando. Porque el comportamiento va a seguir a la mente. Entonces yo no tengo que, si bien no es que mi comportamiento tiene efectos, o sea, está la regla de oro, o sea, tengo que de alguna manera cuidarlo, pero en realidad lo cuido desde mi mente, o sea, cuando yo voy sanando mi mente, ese comportamiento va a ser acorde a- al sistema de pensamiento que yo adhiero. Porque acá lo dice la primera oración, cada sistema de pensamiento tiene consistencia interna, lo que provee la base para la continuidad del comportamiento. Bueno, el 38. No lo puedo. Una hipótesis es verdadera o falsa y se aceptará o se rechazará de acuerdo con eso. Si se demuestra que es verdadera, se convierte en un hecho, después de lo cual nadie tratará de evaluarla a menos que su estatus de hecho sea cuestionado. Toda idea a la que el ego otorga el estatus de hecho es cuestionable porque los hechos pertenecen al ámbito del conocimiento. Mm, Bien. O sea, bien. Leo el 39 porque fue cortito este. Confundir los campos de estudio es un error del pensar, como lo han reconocido los filósofos durante siglos. Los psicólogos no están a la altura, cada que cambio de página tengo que correr los cuadraditos del lugar. Los psicólogos no están a la altura en este aspecto, como tampoco muchos teólogos. Los datos de un campo de estudio no significan nada en otro campo, porque solo son comprensibles dentro del sistema del pensamiento del que forman parte. Por eso para mí es tan importante la definición de los términos, ¿no? Cuando vos decís, bueno, cuando hablo de tal cosa, ¿qué estoy diciendo? Porque están dentro de un complejo, ¿no? De un sistema de pensamiento. Por eso los psicólogos se están concentrando cada vez más sobre el ego en un intento de unificar sus informaciones que claramente no están relacionadas entre sí. No hace falta decir que tratar de relacionar lo que no está relacionado no puede tener éxito. Bueno, esto tiene sentido para los que estudian psicología, ¿no? Bueno, ¿querés leer Seguí el con el otro. ¿Sigo yo? Sí, Ah, seguí, ya terminé. dale. Bueno, el 40. El énfasis más reciente en lo ecológico, piensen que están hablando esto lo dictó en el 60, entre el 65 y el 75, o el 72. No es sino una manera ingeniosa de tratar de imponer orden sobre el caos. Ya hemos acreditado al ego un ingenio considerable, pero no creatividad. Además, debería recordarse que la inventiva es realmente un esfuerzo desperdiciado, aún en sus formas más ingeniosas. No tenemos que explicar nada. Por eso no debemos preocuparnos por la inventiva. Qué interesante esto, me gustó. ¿No? Cuando uno trata de defender las ideas, en realidad no tiene sentido. Por eso no debemos preocuparnos por la inventiva. La naturaleza altamente específica de la invención no es comparable con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Yo acá le veo un poco también, sé que no está diciendo esto exactamente, pero lo relaciono con pedir la guía del Espíritu Santo, ¿no? Es como que cuando estamos tratando de ser inventivos e ingeniosos, estamos de la mano del ego. O sea, de la mano del Espíritu Santo, confías y viene la intuición, la información, la guía que estás necesitando. No necesitas ser ingenioso. A ver cómo hago para resolver esto. Bueno, qué lindo título. Bueno, ¿sigo?
Sí, sí, por favor. Amor sin conflicto. ¡Wow! Bueno, nunca comprendiste lo que realmente quiere decir. El reino de los cielos está en tu fuero interno. Es porque no es comprensible para el ego que interpreta esta frase como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no significa nada. La palabra fuero interno es innecesaria porque tú eres realmente el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa creó el Creador que no fueses tú? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es todo el mensaje del redimir, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. La Navidad no es una época del año, sino una forma de pensar. La mente que piensa como la de Cristo emana del alma y no del ego. Y la mente que piensa Cristo es realmente la tuya. ¡Wow, wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Esto es muy interesante porque muy, muy clarificador. Sí. Sí, muy clarificador y uno, estas cosas no se les pregunta, ¿no? Ahora las lees y decís, qué bueno. Sí, sí, es como que hay conceptos que uno los va teniendo como con alfileres y estas cosas te clarifican. Sí. Bueno, leo el 42. Ustedes también tienen un reino que su alma creó. Ella no ha estos son las famosas creaciones nuestras. Ella no ha dejado de crear porque el ego de ustedes los puso en el camino de la percepción. Las creaciones de su alma no son más huérfanas que ustedes. Su ego y su alma nunca serán co-creadores, pero su alma y su creador siempre lo serán. Nosotros, o sea que nuestras creaciones son co-creadas. Tengan por seguro que sus creaciones están tan a salvo como ustedes realmente lo están. El reino está perfectamente unido y el ego no prevalecerá. Y perdón, lo leí mal. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Amén. ¿Sabes que esto me quedé pensando porque yo no sé desde cuándo, pero desde que recuerdo tengo esta idea de que el bien es más fuerte que el mal, ¿viste? Tengo como esa creencia inculcada. Sí. Y creo que acá dice eso, ¿no? O sea, como que el ego sería el mal y el reino sería el bien. Sí, Bien. yo entiendo como que no puede prevalecer, o sea, en algún punto siempre estamos a salvo y lo que pasa con el ego o con el cuerpo no tiene que ver con lo que le pueda pasar al espíritu, o sea, eso es como inmutable, intocable, ahí nadie puede llegar, siempre está a salvo. Claro. Sí, Entiendo así. sí, por ahí yo lo que dije tiene más que ver con el mundo. Lo que pasa que yo creo que en el mundo, como es una proyección nuestra, por ahí lo que yo dije tiene que ver con llegar al mundo perdonado, ¿no? Mira, si seguimos leyendo, a lo mejor nos Dale, aclaramos. sí. No, igual yo quise comparar algo con un pensamiento de la infancia que tiene razón, Alicia, es terrenal, es un pensamiento del mundo, ¿no? Acá está hablando de una esfera más elevada. Si Eh, quieres leerlo, lo abre cortito. Después yo sigo bueno, con... el 44, esto fue escrito en esa forma porque así resulta adecuado para utilizarlo esto pasa con todo lo que está en itálica, ¿no? Como una clase de oración. Yo a veces tengo ganas de hacerme un cuadernito con todo lo que está en itálica. Esto fue escrito en esa forma porque así resulta adecuado para utilizarlo como una clase de oración en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarán muy provechosa si la comprenden plenamente.
Yo entiendo también como que con esta frase que la salvación es absolutamente inevitable. No, no hay forma de que no suceda. Bueno, ¿le querés leer el 45? En su característica forma de ver invertida, el ego ha tomado los impulsos del supraconsciente y los percibe como si emergieran del subconsciente. El ego juzga qué es lo que debe ser aceptado y los impulsos del supraconsciente no le son aceptables porque claramente señalan la no existencia del propio ego. Debido a esto, el ego experimenta que lo están amenazando y entonces no solo censura, sino que también reinterpreta los datos. No obstante, tal como Freud indicó correctamente, lo que uno reprime puede mantener una vida sumamente activa más allá de su concienciación. Hay que leerlo de nuevo, me parece. No, yo me quedé leyendo esto, lo que dice de lo que uno reprime puede mantener una vida sumamente activa. Por eso necesitamos en la psicoterapia que el Espíritu Santo busque y haya en mi memoria, porque está reprimido, o sea, es esa situación que con la cual uno generó o fabricó algo que a uno le pasa negativo, por decir, está reprimido, pero sigue activo, sigue Claro. efectos. Hasta que lo perdono, hasta que lo conciencio, y ¿querés igual que lo lea de nuevo? No, yo lo entendí. Ahora, no que vos hablaste y yo lo empecé a leer de nuevo. No, ya está para mí, sí. Pero bueno, no sé, Alicia, que no lo lee encima. Yo me muero si no lo puedo leer. No, Tengo una memoria visual nada Laura más. me parece correcta. Me parece que es así. No, Alicia lo va siguiendo. Por ahí no Lo vas siguiendo. Porque digo, leer en voz alta porque por ahí hay alguna Claro. letra, una cosita que se le desdibuja. Bueno. Me toca a mí, ¿no? Sí. 46. En efecto, la represión opera para ocultar de la concienciación no solo los impulsos más bajos, sino también los más elevados, porque para el ego ambos constituyen una amenaza. Y como su principal afán es su propia preservación frente a cualquier amenaza, el ego los percibe como si fuesen lo mismo. De hecho, la magnitud de la amenaza que representan los impulsos más elevados es mucho mayor para el ego, porque no hay manera de equiparar la atracción del propio Dios con la de los apetitos humanos. Al percibirlos como si fueran lo mismo, el ego trata de evitar ser eliminado, tal como seguramente le sucedería en la presencia del conocimiento. Bueno, ¿querés leer el 47? De este modo, el nivel superior del subconsciente contiene a la vez el llamamiento de Dios y el llamamiento del cuerpo. Por eso, el conflicto básico entre amor y miedo es subconsciente. El ego no puede tolerar a ninguna de las dos partes y reprime a ambas por medio de la inhibición. La sociedad depende de que se inhiba el miedo, mientras que la salvación depende de que se desinhiba el amor. El que necesiten mi ayuda se debe a que han negado a su propio guía y en consecuencia necesitan ser guiados. Mi papel consiste en separar en el subconsciente de ustedes lo verdadero de lo falso, para que logre traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brille en sus mentes. El ego no puede imperar en contra de nuestras fuerzas unidas. Sí. Claro, bueno, acá viste el que habla de Jesús y dice que su papel consiste en separar. Yo pensaba que esto lo hacía el Espíritu Santo, no sé.
Y del guía, no será el guía que están nombrando acá, sí. Claro, lo que pasa es que dice el que Que han necesite, negado. claro, es que sí, yo creo que nuestro propio guía es el Espíritu Santo. Claro, Pero acá, claro, mientras nosotros no contactamos con el Espíritu Santo, o mientras nosotros lo neguemos, necesitamos la ayuda de Jesús. claro. Está bien, ahí entendí. Bien. Em, ¿Quién le toca al 48? A vos, a vos. Yo, como leo partes, me olvido de quién leyó el párrafo, porque como leo algún pedacito, dice, a esta altura ya debería resultarles evidente por qué el ego considera que el alma es su enemiga. El ego considera que el alma es su enemiga. El ego surgió como resultado de la separación, y la continuidad de su existencia depende de que sigan creyendo en la separación. Al haber logrado reducir los impulsos del alma al subconsciente, el ego tiene que ofrecerles algún tipo de recompensa para que sigan manteniendo esta creencia. Esto me hace acordar cuando Norma decía del ego buenito, que no hay que dejarse engañar del ego buenito, porque entonces el ego nos hace esto, nos da algún tipo de cosa buena para mantenernos enganchados. Lo único que les puede ofrecer es una sensación de existencia temporal, la cual se origina con el propio comienzo del ego y termina con su propio final. Les dice que esta vida es la existencia de ustedes porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, acá está hablando claramente del cuerpo, ¿no? Que si bien el ego y el cuerpo no son lo mismo, el cuerpo está ligado totalmente al ego. Frente a esta sensación de existencia temporal, el alma les ofrece el conocimiento de la permanencia y de la existencia inmutable. Frente a esta sensación de existencia temporal, que era el ego, el alma les ofrece el conocimiento de la permanencia y de la existencia inmutable, la eternidad. Nadie que haya experimentado la revelación de esto volverá a creer completamente en el ego. ¿Cómo va a prevalecer su pobre oferta por encima del glorioso don que Dios les hace? Qué bueno esto. A mí me pasó en una psicoterapia que yo escuché, creo que ya lo saben ustedes, no sé si Graciela, Alicia seguro, que yo sentí, viste cuando vos perdonás, cuando esa parte donde entregás a Jesús y qué sé yo sentí que me decía Dios, me decía, hija mía, fue solo un sueño, has despertado. Y yo, eso me llenó de paz, de lindo, fue muy lindo, pero después yo me quedaba como despertado si yo sigo acá, ¿viste? Me sentía como esa, que no entendía, ¿viste? Que no entendía. Y lo que yo después, ¿viste? Pensando y leyendo y por ahí un poquito lo que yo después interpreté, que hay un punto donde aunque vos vuelvas al sueño, por decir, sabés que estás soñando. ¿Entendés? Bien, O sea, no es lo mismo estar dormido totalmente, claro. es decir, estoy dormido. ¿Me entendés? O sea, es un sueño. Sí, sí, entiendo, sí. Sí lo Mirá vos. interpreté yo después, porque la frase fue así, fue simple y a mí me generó un bienestar inmenso, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, como acá habla un poquito de la existencia temporal, que sería el estar dormido, y, Claro, y acá dice de la revelación, yo lo sentí eso un poco como una revelación. Entonces vos, ¿qué pasa? Tenés como esa revelación y después volvés acá, pero ya tuviste esa revelación, ya claro. tuviste como una experiencia personal de lo que querés lograr, o sea, ¿no? De cuál es el objetivo, esa paz, Claro. ese estar despierto. Entonces, en un momentito tuviste ese flash, que fue gracias a un perdón, que es el milagro, ¿no? Que decir, bueno, esto no era real, estoy despierta, no era real, era un sueño. Era un sueño, pero claro, la conciencia de Un estar poco en un el toque sueño. de Cristo. ¿Cómo No, que era un poco el toque de Cristo.
el despertar de conciencia y que diste un paso más porque es un proceso. Sí, por ahí lo raro también que fue para mí en ese momento es que me dijera hija mía, no me decía hermana, porque viste que nosotros en la psico estamos de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, entonces que a mí me dijera hija me impactó la verdad. El Pero mismo bueno, Dios, es que, la voz del Espíritu Santo, escuchaste. y es la voz, claro, el Espíritu Santo es la voz de Dios, tenés razón. Bueno, entonces, bueno, pero acá también dice, ¿cómo va a prevalecer su pobre oferta, la pobre oferta del ego, por encima del glorioso don que Dios te hace? Dios les hace. Bueno, son 9:23, seguimos. Leamos un poquito más, yo a las 1:30 te aviso. Dale, dale. Igual como leímos mucho, capaz que podemos cortar, porque leímos rápido. Bueno, Bueno, ¿qué es el 49? 49. Sí. Ustedes que se identifican con sus egos no pueden creer que Dios los ama. No aman lo que hicieron y lo que hicieron no los ama a ustedes. Al haber sido hecho a partir de que ustedes negaran al Padre, el ego no guarda lealtad a su propio Hacedor. No pueden concebir la relación real que existe entre Dios y sus almas debido al odio que le tienen al yo que ustedes han hecho. Proyectan sobre la idea que tienen de su propio yo la decisión de separarse. Y esto entra en conflicto con el amor que sienten por la hechura que hicieron, justamente porque fueron ustedes los que la hicieron. No hay amor en este mundo exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. Bien. Amor y odio especial. Sí, sí. Bueno, creo que está claro, ¿no? Perdón, no bajé. Acá va el 50. Sí. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, el amor con mayúscula, ¿no? Pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir que la mente lo desee sin ninguna ambivalencia y que esta forma de desear esté completamente libre de la compulsión del ego de apropiarse. Existe una clase de experiencia. A mí esto me resuena un poco con, viste, cuando Ignacio insiste tanto, ¿querés la paz o no sé, que se te arregle el coche o querés la paz interior, viste? Porque si vos quisieras el coche, es tu ego que quiere apropiarse. En cambio, si vos lo que querés es la paz, estás alineada con la verdad, con el amor de Dios. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego puede ofrecerles, de la que ustedes nunca se recuperarán. La palabra recuperar se usa aquí literalmente porque nunca más van a poder disimular u ocultarse. Es necesario repetir que su creencia en la oscuridad y en ocultar cosas es la razón de que la luz no pueda penetrar. Mira qué interesante, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso lo repite, porque no nos entra. Es necesario repetir que su creencia en la oscuridad y en ocultar cosas es la razón de que la luz no pueda penetrar. La Biblia hace frecuentemente referencia a los inconmensurables presentes que les aguardan, pero que no obstante tienen que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que ustedes realmente son.
Bien. Bueno, acá yo siento que están ya hablando de un plano que es imposible de explicar. No hay palabras, no hay palabras. Sí. Bueno, ¿querés ¿Y leer? otro? Y dale, dale. Ninguna fuerza, excepto la propia voluntad de ustedes, es lo suficientemente fuerte o merecedora de guiar. En esto son tan libres como Dios, y así será eternamente. No se les puede atar excepto por honor, y eso siempre es voluntario. Pidámosle al Padre en mi nombre que los mantenga conscientes de su amor con mayúscula, ¿no? De su amor por ustedes y de ustedes por Él. Él nunca ha dejado de responder a esta petición, pues lo único que ésta pide es lo que su voluntad ya dispuso. Quienes piden esto sinceramente siempre reciben respuesta. No antepondrán otros dioses, no antepondrás otros dioses a Él, porque no hay otros dioses. Mirá qué interesante acá lo que nos dice, ¿no? Que pidamos al Padre en el nombre de Jesús que nos mantenga conscientes del amor de Él por nosotros y el de nosotros por Él. Bueno, Sony 29, no sé, leo el Bueno, 52. Nunca se les ha ocurrido realmente renunciar a las ideas que hayan tenido que se opongan al conocimiento. Conservan miles de retazos de miedo que impiden entrar a aquel que es santo. Es imposible que la luz penetre a través de los muros que levantaron para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que ustedes han hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo circundarlo. Manténgase alertas contra los retazos de maldad. Antes había dicho miedos. Ahora habla de maldad. Como que lo equipara, ¿no es cierto? Manténgase alertas contra los retazos de maldad que aún conservan en su mente, o de lo contrario no podrán permitirme que rodee esos muros. Solo puedo ayudarles tal como nuestro Padre nos creó. Los amaré y los honraré y guardaré absoluto respeto por todo lo que han hecho, pero no honraré ni amaré esto a menos que sea verdadero. Muy bueno. bien. Me encantó eso de acá. equipar la maldad con el miedo. Sí, ¿sabes qué? Porque nos sentimos, o sea, yo lo entiendo así como que, ¿viste? Nos sentimos amenazados por los demás y en verdad está en mí todas esas amenazas, entonces veo afuera. Claro, lo que pasa es que fíjate que uno cuando tiene miedo por ahí es malo. O sea, cuando tenés miedo te separás del otro, rechazás. Todas las defensas son de doble filo. Uno está a la defensiva y ataca. Claro. Entonces, pero hay que estar alerta de eso. Entonces, cuando vos sabés que te cuida, que estás cuidado, que no hay nada que temer, que el Espíritu Santo te guía, en mi indefensión radica mi fortaleza. Mm. Chicas, un gusto. Los Bien, veo el jueves que viene. nos Gracias. vemos, gracias. Gracias. Milagros. ¿Te parece que Pilar. vamos acá, Alicia, o no sé? ¿Cómo? Sí, está bien, Laura, hasta y media. Ahí, Está mira, perfecto, leímos bastante, leyeron. bueno, voy a cortar la grabación. Yo voy a acá, que no veo cómo.